Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al ciclo Capacitaciones Colectivas para el Desarrollo de la Industria del Libro con Perspectiva de Género, Nosotras También, proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del MINCAP, convocatoria 2020. En esta segunda entrevista estamos con Rosabeth Muñoz, quien ha sido nominada al Premio Nacional de Literatura 2020, considerado el mayor galardón de literatura de este país. Fue creado el 9 de noviembre de 1942 durante la presidencia de Juan Antonio Ríos y solo 5 mujeres han logrado este premio. Gabriela Mistral en 1951, Marta Brunet en 1961, Marcela Paz en 1982, Isabel Allende en 2010 y Diamela Eitit en 2018. A la vez nos acompañan Daniela Escobar y Macarena García, quienes dirigirán esta entrevista. Rosabeth Muñoz nace en Ancud, Chiloé, en 1960. Desde su titulación como profesora de castellano, ha ejercido labores de docencia en distintos establecimientos educacionales y ha participado activamente del desarrollo cultural del sur de Chile. Ha publicado los libros Canto de una oveja del rebaño, El lugar de morir, Hijos, Baile de señoritas, La santa, historia de su elevación, Sombras en el Roselot, Ratada, En nombre de ninguna, Polvo de huesos, Chiloé, Ovejas en la memoria, Ligia, Técnicas para cegar a los peces y Misión circular. Ha recibido distinciones por su trabajo y algunas de ellas son: mención de honor en el Premio Municipal de Poesía de Santiago en los años 1992 y 1999, mención de honor en el Premio Pablo Neruda en el año 1996, la beca Fundación Andes en el año 2000, el Premio Consejo Nacional del Libro por Sombras en el Roselot, el Premio Altazor en el año 2013 por la obra Polvo de Huesos, y es miembro de la Academia Chilena de la Lengua desde el año 2014. Ha participado en numerosos festivales de poesía, ferias del libro y presentaciones literarias en países como México, Argentina, Venezuela, España, Polonia, Francia, Inglaterra, Irlanda, Italia y Alemania, entre otros. Las escritoras que nos acompañan para esta entrevista son Daniela Escobar y Macarena García. Daniela Escobar nació en Santiago en 1984, es editora y diseñadora de overol. Publicó el libro de poesía Curvatura del Ánimo el año 2018, por el cual recibió el Premio Municipal Juegos Literarios Gabriela Mistral. Macarena García es editora del sello Mundana, escritora y académica. Ha publicado, junto a Catalina Porcio, La Tercera Mano, extractos de entrevistas a Adolfo Kuh, Aldabas y Maratón. Entonces las dejo ahora para su entrevista. Muchas gracias. Bueno, gracias Gladys. Bueno, primero agradecerte a ti por haber generado este espacio de conversación y también a Rosabeth por estar compartiendo más de su trabajo acá con nosotras. Y para empezar y contextualizar este diálogo, voy a leer un extracto muy breve de una entrevista que Rosabeth le dio a Yanko González en el 97 en Chaitén. Cito: mi madre recitaba poemas larguísimos que había aprendido en las escuelas de Chiloé. Siguió repitiéndolos para nosotros, sus hijos, en las largas noches pretelevisivas. Hasta avanzada la adolescencia fue toda la literatura poética disponible. Esta relación, que se acentuaba en las tardes invernales, sumada a una infancia plagada de historias fantásticas, fue armando el magma que hoy nutre toda mi poesía. Bueno, de alguna manera tú ahí mencionas que en el lenguaje del Chiloé doméstico hay una gran riqueza lírica. Hay uso de metáforas, de personificaciones, una musicalidad particular también. Y que todos esos recursos gatillaron en ti como una atracción hacia las palabras, de alguna manera. Entonces, en los inicios, ¿cómo fue tu trabajo con todo ese material?
Está Sí, silenciada, Rosa Betty. estás automuteada ahí. Ahora sí. Hola. Bueno, las estaba saludando, agradeciendo que me hayan invitado a esta conversación. De pronto estos espacios que son no tan amigables a ratos, son buenos porque en este encierro conversar es una de las de los gustos que nos estamos dando. Eh, Respecto de lo que me preguntabas o comentabas, yo creo que escribo y la literatura para mí ha sido fundamental en la vida y en las decisiones, porque está marcada desde la muy primera infancia, como le cuento allí en esa entrevista a Yanko y como he contado en otras partes también, porque no puedo estar cambiando, ¿cierto? Lo que es realmente el origen de la palabra poética como yo la he visto y la he vivido. Ahí eso es lo que yo puedo identificar como elemento definitorio, ¿no? Aquello de escuchar historias desde muy pequeña, donde la cotidianidad está plagada de misterios y de, en la misma estatura, digamos, con acontecimientos que no parecen tan reales. Yo creo que fue muy importante y también el tema de la poesía. Yo hasta los días de hoy comento y creo que uno de los grandes pérdidas que ha tenido la educación es sacar del lugar que tenía la poesía en los programas de estudio, en el currículum y sobre todo en el alma de los profesores. Es decir, es muy diferente que llegues a segundo o tercero medio y recién te encuentres con un cuerpo de poemas al que más encima tienes que destripar, sacar los recursos líricos y la actitud del hablante, y etcétera, etcétera, y no como entraba en nosotros en una otra área, cuando escuchabas a una profesora que estaba recitando a Mistral, por ejemplo, como yo escuché Vergüenza, creo que debe haber estado, no sé, en cuarto básico. Es difícil que uno comprenda, en ese tiempo hay montones de palabras que no conoce, muchas de las emociones que transmite no las conoce, pero sin embargo, yo creo que eso va sedimentando, quedando, formando un pozo del que después uno puede sacar el agua de la nutriente que es todo después. Si no la tienes, eh, yo creo que toda esta literatura infantil de pronto que está como tan súper masticada, ese bolo alimenticio que le dan a los chicos, eh, está precisamente dejándolos sin esa reserva de sentido que teníamos nosotros, y yo creo que era un acto de confianza, no sé si tan consciente, pero era un acto de confianza en nosotros el que hacían el mundo adulto de los profesores, los padres, la gente que creía en los libros y que te transmitía sus propios gustos de lectura. No pensaba si el niño lo iba a entender bien o no, sino que era este gesto de compartir. No sé, pues yo, no, yo me imagino que ahora cuestionarían algunos profesores el hecho de que leas El vaso de leche cuando es tercero básico, o que leas cuentos como El padre de Olegario Lazo, como que leas a los grandes autores chilenos que son nuestros clásicos y que nosotros sí los bebimos todos. Bueno, yo también aprovecho de saludar y de agradecer a Gladys la invitación, de agradecerte a ti, Rosa Betty, que hayas aceptado también esta invitación a conversar. Y, y bueno, un poco siguiendo en este tema, ¿no? Que me parece como muy interesante lo que he podido leer en algunas de tus entrevistas también, Rosa Betty, ¿no? Este trabajo tuyo, ¿no? Con los talleres. Leía también hace poco una entrevista tuya que se publicó en un libro que se llama La Viga Maestra, donde te refieres justamente como a la importancia de que los jóvenes adquieran un lenguaje complejo, que sea de alguna manera capaz como de complejizar también nuestra existencia, ¿no? O de ese modo también permitir una suerte como de apertura al mundo, o incluso hablas en un momento de sanación. Yo quería como preguntarte qué valor le otorgas a esa experiencia de la poesía hoy día y más aún en los jóvenes, ¿no? Pensando como en el presente y en tu trabajo en el presente. Eh, eh,
yo creo que la poesía salva. ¿Ah? Hay mucha gente que de repente discrepa y discrepan harto, en realidad dicen que el arte no tendría que servir para nada, no tiene como función ser útil. Yo entiendo que en la creación misma sí, es decir, cuando me pongo a escribir no es que tenga un propósito determinado ni que esté tratando de dar lecciones ni nada de eso. Ahí el acto de creación ocurre en la más pura libertad. Sin embargo, pienso que precisamente porque es así de libre y porque trabaja con los materiales que trabaja en la literatura, que es fundamentalmente el ser humano, ¿cierto? Y todo, la complejidad de lo que es la existencia, eh, yo creo que eso es lo que hace tan bien a los jóvenes su lectura. No sé, pienso, por ejemplo, que encontrarse en la adolescencia con obras de los rusos, por ejemplo, algunos cuentos de Tolstoy o con Dostoyevsky, con esa tremenda palabra, pero la manera de calar en el corazón del hombre, en el corazón humano, yo creo que se ahorran un montón de conflictos. Muchos jóvenes que a veces creen que solamente a ellos les están pasando cosas tremendas. El diálogo con algunos libros, yo creo que hace muy bien, sobre todo para las épocas de crisis como las que estamos viviendo nosotros hoy día. Eh, cuando el año pasado se hablaba tanto del tema de la violencia y de todo lo que ocurrió desde octubre para adelante, a todos se nos vino a la memoria la cantidad de poesía que habíamos leído y que preveía todo esto, que la prefiguraba y que ya nos había contado que el país que estábamos viviendo no era ni tan maravilloso, ni tan exitoso, ni tan bueno para todos. Y volver a leer a esos poetas, sobre todo poetas que habían estado hablando de la descomposición y del el desmoronamiento de un cierto país, yo creo que le hizo bien o no es, o fue la nutriente también para mucho del movimiento. Yo pienso sinceramente que no en vano hay tantos jóvenes que escriben en Chile. Cuando encuentran la poesía no la quieren dejar porque es una fuente de sentidos. Bueno, siguiendo como esa línea de la juventud o de la poesía como un espacio de encuentro, eh, cuando tú ingresaste, por ejemplo, a la Universidad Austral de Valdivia, ahí tú formaste parte del grupo Índice y leí por ahí que en ese momento tú asumiste la escritura como un oficio. ¿De qué manera o cómo nos podrías contar un poco en qué consistió ese proceso en que la escritura se transformó en un oficio para ti? Bueno, yo estudié antes, fui estudiante de Derecho en Concepción, estuve 2 años, por varias cosas, pero fundamentalmente porque desde que era bastante niña yo quería ser escritora, esa era como, tuve súper claro, hay gente que dice que no sabe muy bien, yo sabía que quería ser escritora, siempre lo supe. Entonces todos los movimientos de mi vida tenían que ver con eso. Y cuando llegó el momento de postular a la universidad, mis profesores y mis padres, en general el ambiente en el que yo vivía, yo era una apuesta en realidad porque no suelen salir, de mi entorno no salían, soy la primera que va a la universidad de mi generación, de mi entorno familiar, de muchas partes en realidad en las que me crié. Por lo tanto, me convencieron de que si estudiaba una carrera como Derecho me iba a dar independencia económica, iba a poder hacer lo que yo quisiera. Cosa que no fue cierta porque llegué a estudiar, estuve 2 años allí y escribí menos que nunca y no porque me dedicaba a estudiar, etc. Pero el caso es que llegado a Valdivia, decidí que ya no postergaba más nada de lo que realmente quería hacer y me encontré con muchos compañeros que habían estado en el taller Aumen de Castro, de aquí de Chiloé, que fue un taller extraordinario que lideró Carlos Trujillo y que empezó a funcionar en el 80 no, perdón, en el año 78
en Castro. Carlos era profesor de castellano, entonces un poco él captó varios chicos que escribían y con otras personas de la comunidad armaron este grupo Aumen, que fue como la gran escuela de aquí del sur, porque yo nunca estuve en el Aumen, pero sí tuve de compañeros en el índice a varios Aumen, ex Aumen, y entonces ellos traían esta manera de entender la literatura como parte del integral de la vida. Es decir, tú no tienes tu vida familiar acá, en la carrera en otro lado y la literatura en un espacio acotado, sino que lo permea todo. Y entonces yo tomé la decisión, cuando hablo del oficio así, digo que, por ejemplo, cosas como Volver a Chiloé tuvieron que ver con eso. Si yo voy a escribir, pero voy a trabajar con el material y mi gesto político también, ¿no? De permanecer en la provincia, quedarme acá, escribir desde acá. No lo he quebrantado nunca, de hecho, es decir, desde que empecé, una vez titulada, inmediatamente me vine a trabajar a Kemchi, aquí en Chiloé, y también en todo lo demás. Por ejemplo, cuando me enamoré de mi marido actual, le dije, yo no me muevo de Ancud, o sea, si te quedas acá, bien, porque él no es chilote, vino de Linares. Y la familia que armamos, todo lo que hemos hecho ha tenido que ver con ese eje fundamental que es la literatura está en un lugar en el centro como lo medular de las demás decisiones. A eso me refiero con el oficio, no a que me siento a las 9 de la mañana y trabajo hasta las 2 de la tarde, hago un break. No se trata de ese tipo de oficio. Un oficio en tanto dedico la capacidad activa que tengo y todo lo que he ido acumulando, la carrera que estudié, todo en torno a la escritura. A propósito de eso también, Rosa Betty, me gustaría si nos pudieras contar un poco acerca de tu proceso de escritura, ¿no? ¿Cómo escribes? ¿Escribes a mano? ¿Corriges mucho? Al leerte tengo la impresión de que son poemas reposados, que una poesía como hecha de destellos, pero destellos que están siempre como muy madurados, como si amasaras, ¿no? Durante siempre un tiempo las palabras. No sé si nos puedes contar un poco acerca de eso. El proceso de escritura es tan diferente a veces como tantos escritores somos. Todos tienen maneras distintas de hacerlo, pero nos parecemos en algunas cosas. En lo personal, a mí me gusta mucho el habla de la gente que me rodea, el sonido de las palabras, las frases, y entonces ando todo el día con una libreta y anoto mucha frase y mucha expresión de viejos, sobre todo de viejas chilotas y de jóvenes también, que refrescan mucho lenguaje. Yo creo que la mayor riqueza que tiene mi trabajo, por lo menos desde como yo lo veo, es el haber puesto mucha atención al espacio donde vivo, donde me he formado, tanto en términos culturales como en esto de privilegiar también el contacto las nuevas generaciones, que hacen que uno siempre esté eh, como fluyendo en los contenidos, en las maneras de entender el mundo, las maneras de amar, de entender la realidad, de comunicarse. Todo eso hace que nutre también, ¿cierto? Y alimenta la poesía. Hay poemas en que yo he llegado a lugares que a mí me gustaría mucho que fuera todo así, pero que no hay nada mío. Por ejemplo, yo lo único que puse fue el título y todos los demás son frases que he escuchado. En el nombre de ninguna hay un ejemplo, ese que es un poema sobre el aborto, y todas las formas de abortar que aparecen ahí son de mis ex estudiantes. Yo he sido profesora jefe varios años. Yo creo que a mí jamás se me habría ocurrido, por ejemplo, eso de que la amiga se acuesta boca abajo y la amiga le salta encima. Nunca se le podría a uno, así como digamos, ficcionar cosas como esa. Es un testimonio y yo creo que una riqueza y lo que le da textura y densidad a muchos de mis textos son esas voces ciertas, esas voces
recogidas, esas palabras coleccionadas, si ustedes quieren, para que vuelvan a tener vida en el texto de otro modo. Bueno, y aparte de eso, de que recojo mucho del medio y que escribo muchas frases, escribo en cualquier parte, por lo tanto, no importa dónde esté, pero llegado un momento, y eso sí que ya no sé cómo, yo no lo puedo explicar porque es como muy intuitivo, en algún minuto aquello empieza a llamar solo hacia un destino particular, como a unirse como si fuera un imán, y que empiezan las partículas de hierro alrededor de este imán, y entonces sí me siento, y entonces sí trabajo, y trabajo mucho, y como muy bien dice Macarena, que lo miró bien, soy súper trabajadora con las palabras. Resulte mal o bien, eso ya está en otra categoría, quien lo pueda leer o calificar o lo que quiera, pero en lo personal yo soy muy minuciosa en el trabajo de la escritura. Les cuento una anécdota en esto, porque cuando escribí En nombre de ninguna, el primer golpe, que fue la primer choque, cuando vi el titular en el diario aquí en el centro, en Ancud, que habían encontrado una guagua en una bolsa de basura en Puerto Montt, y sale el titular enorme, y me dio tanta indignación porque era en letras rojas grandes, y tú sabías que lo que está haciendo el diario no es porque le interese el tema, sino que para llamar la atención, para vender diario, etcétera, toda esa cosa de golpe. Y llegué a mi casa y escribí inmediatamente 5 poemas que son como la base del libro. Esos 5 quedaron, pero después de eso, leí una entrevista que le hicieron a una amiga, yo lo he comentado esto también, que es socióloga, y ella hizo un gesto político de pedir a esa misma guagua para adoptar la muerte y darle una familia, darle un nombre, y tiene un lugar en el cementerio, la enterró de su hija. Con esos 2 elementos yo hice ese libro, pero trabajé 5 años. Entonces, la anécdota que quiero contar es que leí, compré muchísimos libros sobre el aborto, sobre el testimonio, estadística, leí mucho, tenía mi escritorio lleno de libros y escribí cantidades, cuadernos y cuadernos. Y mis hijos iban y veían eso, y cuando les mostré el libro listo, eran 37 poemas, algunos son muy pequeñitos. 5 años de trabajo para eso me costó 5 años sacar ese libro. Bueno, yo justo acá tengo una cita tuya como en relación a tu libro La Santa, que mencionabas que he tratado en mi poesía de mostrar a otros, otras, dejarme traspasar por voces, hacernos un poco yo y mi palabra instrumentos. Que eso yo creo que retrata un poco también y se vincula justo con lo que estabas diciendo. Pero también le agregas el sentido también de instrumento, también en un sentido cristiano, de alguna manera. Porque tú tuviste también una formación cristiano católica, de la cual he leído que también después te fuiste como alejando un poco. Pero ¿cómo es tu relación con la poesía mística? ¿Ha sido alguna influencia para ti o los ritos en general, la relación con la fe, que también es muy importante como en la comunidad en Chiloé también? Claro, en realidad es peligroso cuando uno dice eso, que se quiere hacer instrumento con su palabra, porque podría parecer esta cosa medio iluminada, ¿no? Como el bate, que tiene cosas que decir que están más allá de su comprensión. Que sí, también es verdad que ahí ocurren hartos, de pronto hay imágenes que tú no comprendes por qué aparecen en tu trabajo, ¿no? Hay un nivel en el que no todos los hilos los puedes manejar, ¿no? Sin embargo, yo tengo una formación cristiana católica como casi todos los chilotes, es decir, el mismo hecho de ser un archipiélago separado del continente, la evangelización que hubo aquí caló, pero muy hondo en las comunidades, de modo que el pertenecer a la iglesia y a toda a los ritos, fundamentalmente los ritos son los que yo creo que le han dado como un nuevo aire a una necesidad que tenían de todos modos las comunidades, y que seguramente
elementos que ya traían y que tenían y que eran mucho anteriores a lo que la Iglesia Católica, a lo que los jesuitas, ¿no? Que fueron los primeros que hicieron estas misiones circulares, que era ir por todas las islas, pero una vez al año nomás. Imagínense cómo es de especial que como no podían ir porque las condiciones ambientales eran muy difíciles, los tránsitos no podían ir en cualquier momento, una vez al año nomás iban a hacer la misión circular, en cada isla dejaban, en cada comunidad dejaban a un local a cargo de la iglesia. Y ese local, yo lo sé porque era la figura del fiscal, que hasta los días de hoy está lleno de fiscales, Chiloé, era una persona de la comunidad que no sabían leer, no tenían, eran un miembro de la comunidad con ninguna formación, le daban un pequeño, digamos, curso de evangelización y lo dejaban a cargo. Ellos anotaban, aprendían con ellos a escribir, cuando aprendieron, algunas veces no. Y ellos tenían el registro de quienes nacían, los que se iban a casar, etcétera. Tenían permiso para hacer algunas cosas, algunos de las ceremonias que no podían los sacerdotes hacer. Y todo ese mundo que se formaba, porque armaron como diríamos, un tinglado, que no sé si ustedes habrán escuchado alguna vez, pero habían unos que se llamaban cabildos, donde eran muchos miembros de la comunidad y que elegían a alguien que tenía una imagen, por ejemplo, la imagen de San Miguel. Tiene su patrón y tiene su fiesta. Para hacer la fiesta había que hacer el cabildo, y en el cabildo la gente dona qué es lo que van a hacer para la fiesta, porque se come mucho, hay mucha celebración, hay muchos gastos, y eso lo hace como un honor la familia. La princesa es la que preside la fiesta, es una niña de la comunidad, y los padres consideran un orgullo que la elijan, por lo tanto ponen mucho de sus cosas, de sus pocas pertenencias. O sea, todo el imaginario que hay alrededor de eso, el hecho de que vayan a Chao, a Castro, a comprar collares, anillos, y se los ponen a las santas cuando son las procesiones, yo creo que es imposible casi salir de vivir de niña con todo eso inmune. Es decir, uno lo que hace es la recuperación. Yo lo que intento hacer en mi poesía es la recuperación de el sentido que tienen para la gente esa vivencia de una fe, porque es una vivencia muy particular, es decir, en algunas comunidades se han enojado con el cura porque no les gusta como el cura y sacan a su santo y se lo llevan para la casa. Ellos son dueños de las imágenes a veces. Miles de cosas como esas, pero esas son las que hacen como que funcione de una manera tan especial este tema de la religiosidad. Y más que una experiencia mística personal de encuentro o de fe personal mía, yo he puesto el ojo y la palabra en esa experiencia que tienen las comunidades. Sí, de hecho, bueno, pude leer yo tu antología que apareció hace poquito, que se llama justamente Misión Circular, una antología que me pareció muy extraordinaria y que da, no sé, permite una aproximación muy completa y compleja a tu obra. Me encanta cómo está hecha, además me encanta que se hayan incluido algunos libros completos, particularmente un inédito, además sobre el que me gustaría que habláramos. Pero al leerla tuve la sensación de que efectivamente la cuestión de la comunidad ocupa un lugar como muy central en tu poética, ¿no? Comentabas recién, ¿no?, de esta suerte de recuperación de un sentido para todos, comentabas antes, ¿no es cierto?, esto de que y tenía ganas de decir como hay una escucha que se deja oír en tu poesía, no lo podría decir así, ¿no? Hay una escucha, esta idea de esta poesía como atenta al habla, a la riqueza de las hablas, que son también a la riqueza de esas singularidades y esos giros de
del lenguaje que están siempre como muy encarnados en tus poemas, ¿no? No son juegos de palabras, son palabras que encarnan experiencias, ¿no? Que están muy amarradas al cuerpo. Y en ese sentido, pienso que tienen mucha relación con la cuestión de la memoria, pero también con la empatía, con una suerte como de apertura al mundo de los otros, ¿no? Si pudieran contarnos un poco más, ¿no? de algunas distintas maneras. Esta es una, ¿no? La cuestión de la religión, pero creo que también hay otros diálogos posibles entre tu poesía y la comunidad. No sé cómo piensas tú esa relación. Bueno, primero estoy medio asustada porque hay truenos y relámpagos acá, además del viento que estaba apareciendo delante. Así es que estamos en la emergencia, puede que se corte de pronto, pero es difícil así como de buenas a primeras, pero pienso que otro de los elementos que se me vienen inmediatamente es el tema de cómo ver al otro, de cómo lo que ocurre a los demás es también parte de lo que uno es, ¿o no? Por ejemplo, todo lo que los problemas que están habiendo hoy día de económicos, sociales, en la isla de Chiloé, se solucionan o se solucionaban, ¿no? Cuando hay una comunidad fuerte, ¿cierto? Por lo tanto, la experiencia de vivir en una comunidad hace que uno, por ejemplo, no pueda caer tan fácil en estos temas del individualismo y el sálvese quien pueda, que es como lo que ha habido por décadas, ¿cierto?, en nuestra sociedad. A quien costó muchos años que entrara, por ejemplo, la idea de los colegios particulares, como estas pequeñas unidades en que yo tengo a mis hijos con los que son como ellos, y que es tan contraria al sentido de comunidad. Es decir, yo me formé en un colegio público, he trabajado toda la vida en colegios públicos, eso sí que lo he cuidado, y colegios municipales, con todo el horror que es eso, y que seguramente ustedes conocen y saben. Me he mantenido fiel a eso porque creo que es la manera en que debería educarse, es decir, en la misma mesa todos juntos, sin hacer diferencias más que, no sé, las que cada uno pueda establecer respecto de su propia mirada del mundo, de dónde viene, de sus familias, etcétera. Pero no el Estado, no el Estado está privilegiando, ¿cierto?, esta separación horrenda que hubo con la privatización de la educación. Aquí en Chiloé costó más que en otras partes, yo creo. En Ancún nosotros tuvimos el mismo liceo público durante no sé cuánto, realmente no me acuerdo cuándo sería el primer colegio particular que hubo, pero ya habíamos salido nosotros todos, la generación mía, mucho tiempo. Mis hijos estuvieron en el mismo colegio público donde estuve yo en la básica y el mismo liceo, aunque me rogaban que los saque porque había un montón de ellos que no tenían ni clase, los pobres, porque habían todos los males que ustedes conocen y han escuchado que han ocurrido en los liceos municipales. No, la idea nuestra era no, tú sufres la misma suerte que tus compañeros, porque en el fondo el sentido de comunidad tiene también que ver con eso, es decir, no solo para ciertas cosas, sino que compartir la suerte de todos. Y si esa suerte es una suerte tremenda como la que está ocurriendo en este tiempo, también es la nuestra, y también en nuestra historia, y también se construye con los demás. No sé, me da la impresión a mí que una de las marcas fundamentales de aquí de la isla ha sido que por las mismas condiciones geográficas se debieron formar comunidades fuertes para poder enfrentarse al medio. Y lo que parecía que estaba en desaparición franca durante estas últimas décadas, que era la vida comunitaria, cada vez que apareció un conflicto muy, muy fuerte, vuelve a salir a flote, como si la superficie, lo que ha hecho este sistema tan egoísta, ¿no?,
no fuera más que un daño en términos muy superficiales y que debajo de todo esto, como el iceberg, siguen existiendo esa necesidad de ver, de compadecer, de estar con el otro, de vivir con otro una historia común. Lo vimos para la crisis de la marea roja, que fue el mayo chilote, que le llamaban, que estuvimos cuánto, como un mes paralizado todo, y fogatas en todas las poblaciones, por todas partes. Volvieron las vecinas que nos hablaban cuánto a matear alrededor de las fogatas, a conversar, todos salíamos a la calle, todos, uy, que hacía tiempo que no te veía, todo. Una cosa preciosa que sale a flote apenas, como digo, se permite, viene esta como esperanza de que va a haber un cambio más profundo, salimos todos de nuevo a creer. Sí, qué interesante. Yo justo te iba a preguntar también por tu trabajo como profesora. Como de esa experiencia, cómo influye en tu escritura y también hace poco había leído que a propósito del contexto político de octubre, habías mencionado que también tú ves la escritura como un espacio de resistencia. Si nos podrías hablar un poco de esa noción y cómo esa idea, como si se inserta también en tu trabajo como profesora o en tus talleres o en el compartir con los alumnos, con las alumnas, de qué manera se ve como expresada esa noción. Me pareció muy interesante. Bueno, yo hago talleres desde que empecé a trabajar, desde el año 84 en el Liceo de Kenchi, que fue el primero. Llegué a trabajar a un liceo que se estaba armando recién, entonces en la mañana había educación básica y en las tardes los 2 o 3 cursos de educación media. Y como me quedaba toda la mañana libre, hice varios talleres de teatro, de literatura, etcétera. Siempre me ha gustado mucho porque yo pienso que es también, además del gusto, es una cuestión de responsabilidad. Yo creo que la mayor ventaja que tuve yo en mi formación, el privilegio que tuve, fue encontrarme con compañeros que tenían un tremendo bagaje de lectura y que las compartieran en las reuniones del índice, por ejemplo, en las reuniones, que no era propiamente el índice un taller, era como bueno, un grupo de gente que quería ser escritores y nos juntábamos a compartir experiencias literarias, tanto lo que estábamos escribiendo, con un sentido crítico muy fuerte, que eso también nos hizo muy bien, bastante lapidarias las críticas que nos hacíamos todos, y sobre todo compartíamos muchas lecturas. Eso para mí fue fundamental. Y un poco pensando en que, sí, ahí me viene la cosa católica cristiana, ¿no? Yo tengo que devolver aquello que me ha sido dado y yo creo que por eso desde el principio empecé haciendo talleres. Muchas veces no estaban dentro de ni mi carga horaria ni nada de eso, sino que simplemente una donación. Durante muchos años hice eso, pero ahora no, ahora estoy como en una situación de bastante ventaja también, porque desde el 2006, el año 2006, que fue una de las grandes pingüinadas, ¿no? Cuando se tomaron el liceo acá, los chicos lo tuvieron tomado mucho tiempo, y uno de los acuerdos a los que llegaron con la corporación de ANCUR fue que dentro de la carga horaria, el currículum, destinaran horas de la jornada escolar completa, destinaran horas a talleres. De hecho, lograron que sean 4, que lo que era harto, porque con eso de estar desde las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, yo creo que es lo peor que le pueden hacer a un joven, es una cosa horrenda. Y más encima, cuando apareció la jornada escolar completa, le habían aumentado las horas de química, de biología, de matemáticas, etc. Entonces, en este año 2006, lo que lograron el acuerdo parcial con la corporación fue, una de las cosas fue esto de que tuvieran 4 horas de taller en la semana. Entonces, permanecían dentro del colegio, o sea, están obligados a tomar los talleres, pero pueden elegir el que ellos quieran dentro de la malla que era posible darles. Y durante 10 años yo tuve ese taller literario en que tenía el 30% de la matrícula del liceo. ¿Se imaginan lo que es un taller? Eran enormes esos talleres. Los de cuarto medio normalmente eran, no sé, habían 45,
a veces 50 chicos, entonces algunos estaban sentados en el piso, debajo de mesa, por los pasillos, entonces yo tenía que recorrer, porque era un espacio realmente precioso. Yo creo que se logró lo ideal como para un profesor, en el sentido de que empezaron llegando los típicos tribus estas que no se entienden mucho con nadie, y después empezaron a ser tan atractivos para los demás, que aparecieron de todos los demás grupos, que los basquetbolistas, todos en el taller, porque lo fundamental nunca ha sido para mí que se vuelvan escritores, sino que tener una experiencia alrededor de la palabra. Y ellos son el centro, por lo tanto, hay algunos mandamientos en el taller. Por ejemplo, yo en eso sí que soy bruja. Nadie se ríe de lo que otro dice, no hay groserías ni violencia de ningún tipo. Por lo tanto, tú puedes exponer lo que eres, contar quién eres, hacer trabajos que son bastante íntimos, y yo creo que eso hizo que hubiese un lugar como, no sé, un jardín dentro del liceo. Eh, eh, Durante esos años, además, yo postulé un proyecto que se llamó Conversaciones con Notables de las Letras, y cada año fueron 6 escritores nacionales, no sé, pasaron todos por allí, por José Ángel Cueva, Raúl Zurita, Marcelo Mellado, la Gladys González, la Malú Riola, Alejandro Zambra, todos los que se pueden imaginar pasaron por esos años que trabajamos, y los chicos elegían, ellos se postulaban porque eran muchos en el taller, entonces tenían que postular a quién iban a ser los entrevistadores y además a quién iban a ser el público. Yo creo que esa experiencia fue muy, muy, muy buena, precisamente por esto. A lo mejor salieron escritores, sí, hay gente que está dedicada a la escritura, pero sobre todo hay muchos lectores y mucha gente interesada en los otros, en el otro. Eso para mí es fundamental, que veas a los demás, que aprendas a mirarlo y que no seas tú el centro. La mayor parte de los dolores y de las penas y de toda la desgracia es verse solo a sí mismo, creo yo. No sé, me estoy alargando tal vez mucho. Quería como llevarte quizás a propósito de esta figura más política que creo que está presente en tu obra, a una cuestión que tiene que ver con un cierto imaginario del territorio o incluso del país que aparece con cierta insistencia, ¿no? Pienso particularmente en libros como Ligia o Ratada, donde en Ligia me parece ver algo que tiene que ver con la cuestión del retorno al país natal, ¿no? O una suerte como de toma de distancia que permite ver como las manifestaciones del progreso, como con sus nefastas manifestaciones en la vida, como con las consecuencias de esta modernización muchas veces brutal, ¿no? Por aquí anotado un verso, dice: se vuelve al país y lo encuentras abierto a todo lo largo, un tajo palpitante. También está enratada, creo que podría aparecer esa distancia, aunque no sé, más bien como quizá desde una fusión como entre los acontecimientos de una ciudad y la experiencia como de un cuerpo que aparece, ¿no? Más corroído, o no sé, hay como un contrapunto entre una experiencia quizá como más íntima y esta experiencia como, no sé, de una paulatina como enajenación también, ¿no? De la vida moderna. No sé, cómo... me pregunto cómo sientes tú que insiste en tu poesía esta ruptura de alguna manera, ¿no? Entre esa isla, entre ese archipiélago que decías de tu infancia, ¿no? Y muy vinculado al cuerpo y la memoria, y esta isla depredada también del presente. Bueno, fue crecer nomás y ver, y ver más, un poco más. Voy a citar a un poeta chilote que se llama Sergio Mansilla, que dice que el mundo está hecho a la mala. Y entonces uno escribe desde ese espacio, sabiendo que no está hablando ni del paraíso. Esas visiones se las dejo a otros que miran a Chiloé pensando que acá es un lugar ideal y como prístino y como de una visión del origen que es como bien caricaturesca también.
Este es un mundo complejo, como muchos, como todos los mundos en los que estamos, ¿no? Y entonces escribir se vuelve también esto de estar alerta que les decía delante respecto de lo que ocurre en la realidad, de repente de los espacios donde estamos viviendo. Yo creo que, bueno, tú citaste Ligia, que Ligia tiene un origen súper concreto, pero cada vez que tú partes, a lo decir de otra manera, escribir en el territorio es lo mismo que si tú tienes un cuerpo enfermo, tomas un fragmento, así como lo hacen los científicos, y lo miras así, lo miras como con un microscopio, y entonces los males que ves ahí lo puedes igual estar haciendo una conclusión o ayudar a conclusiones que generalicen y que muestren que los dolores están también extendidos en otros sectores del mismo cuerpo. Ligia empieza con una anécdota que es la historia, o si tú quieres, la narración de una amiga que vivió muchos años en el exilio, una amiga que fue militante y trabajadora en el tiempo de la Unidad Popular, que tenía un sueño, como tuvieron tantos militantes entonces, tantos chilenos, ¿no? Y que se tuvo que ir y que volvió muy mayor a un país que era otro, claro, pero uno aprovecha, o sea, yo empecé escribiendo así, pero finalmente estaba hablando de muchos otros exilios y porque uno también vive adentro de un país que no quiere que sea así, que no es y no representa tampoco el país que uno ha soñado o quisiera. Entonces termina fundiéndose esa voz con la voz de la experiencia concreta, que es la que estaba contando. Igual incluyo muchas imágenes de un abuelo mío que era el padre de mi mamá, que ni lo conoció mi madre, porque se fue, como muchos chilotes se iban a la Argentina a buscar trabajo, porque aquí siempre ha habido mucha pobreza y falta de trabajo, y se iban los hombres, todas las mujeres quedaban solas en las islas, porque los hombres se iban a la esquila a trabajar en la Patagonia. Y mi abuelo se fue así y no volvió nunca más. De hecho, yo bueno, no lo conocí, pero también forma parte de eso, también es otro exilio. Y enratada sí que está la vigorosa molestia, la indignación por un mundo bastante descompuesto, corrupto, y que donde el ser humano es el que está con problemas, el ser humano es el que tiene... yo llegué a vivir a Chaitén bueno, el año, ay, no me acuerdo, 94, 95. Pero cuando llegué la gente me decía que era tan bonito el lugar, acá sí puedo escribir cosas bonitas, acá sí hay que escribir cosas bellas. Y hace unos años me encontré con un libro de un sacerdote, el libro se llama Flores de Primavera. Este sacerdote llegó de niño a fundar Chaitén con su familia, venían de Achao, y escribió un libro entero lleno de poemas maravillosos sobre el mismo lugar que yo escribí Ratada, pero él escribía cosas tales como: en este espacio maravilloso es imposible el mal. Bueno, Ratada es todo lo contrario, sí es posible el mal, en esa belleza y en esos lugares extraordinarios. Bueno, yo creo desde mi perspectiva que incluir esa complejidad en tus textos hace que se aleje un poco como de esta idea de la postal turística, donde todo es como muy perfecto, muy bello y que también cae mucho en la caricatura. ¿Cómo lo haces tú para lograr también esa distancia? Porque podrías perfectamente también hacer una visión como mucho más folclórica de este Chiloé y en realidad eso no es parte de tu trabajo, como estaban hablando muy bien en Ratada, no está esa visión. O sea, ¿cómo lo trabajas? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuáles son tus materiales para lograr como esa distancia, como de esta postal como más turística, digamos? Bueno, yo creo que la lectura es fundamental, es decir, para evitar caer en todos los lugares comunes
de caer de tropezar constantemente con esta idealización, no solamente de los territorios, sino que de las personas, de las situaciones, de las relaciones entre las personas. Buena literatura, acercarse a la buena literatura. Yo creo que permanentemente estoy renovando mi cabeza, mi mente, mi andar con muchos libros, leo muchísimo, leo mucho más que lo que escribo, y, y eso hace, yo creo, estar alerta permanente a estos riesgos y peligros de usar el espacio como una excusa para decir lo que uno quiere y no dejar que se muestre, ¿cierto?, el mundo como es decir, con sus oscuridades, con sus maravillas, con lo extraordinario que tiene, ¿cierto?, pero también los miedos, es decir, todo con la intensidad eh, que yo quisiera que se sienta como que, traspasar eh, lo cierto que tiene esa profundidad y esa densidad de un mundo real, de un mundo verdadero, concreto. Yo creo que, y cuando hablo de mundo estoy hablando de tanto de su cultura como de las relaciones humanas, todo el entorno general. Ahora, uno de los riesgos grandes, sí, y que eso sí he tenido que pelear durante muchos años, es que estoy hablando de Chiloé, pero también no estoy hablando de Chiloé. Una de las cosas más peligrosas que me pueden pasar y que yo le temo es que terminen leyéndome como una escritora exótica de una isla. Y resulta que yo siento y creo que muchos de los temas y de los poemas que he escrito se pueden leer en muchos otros lugares y se entiende sin necesidad de tener el apellido de Chilote. Pienso en un lugar común, si aquí hay un lugar común que es el de canta tu aldea y serás universal, es mi principio de vida. Es decir, sí ser fiel a ese tesoro que es el espacio donde me tocó nacer, vivir, a ese tesoro no solamente cultural, el tesoro ambiental precioso, escenográfico, sino que a ese tesoro y densidad de lenguaje que hace extraordinaria la experiencia de escribirlo. Pero ese papel de escritora dentro de ese mundo, yo quiero que sea traspasable a otros, a un mundo más allá, que para mí es la esencia del diálogo, es decir, la diversidad precisamente tiene sentido porque un otro puede ser y conservar su identidad, ser quien es, pero ser capaz de establecer vínculos con otros muy diferentes. ¿Mm? Sí. A propósito de eso mismo, yo tiendo a leer mucho en tus poemas. No sé si estamos bien en el tiempo. Medio ya. Bueno, pero para. Te comentaba que tiendo a leer mucho en tus poemas, y a propósito todavía de esta escritura situada como territorio, tiendo a leer mucho como una suerte como de relación entre esta geografía, ¿no? Que puede ser, es la geografía de un archipiélago también, que está súper tramada como con un imaginario del cuerpo, permanentemente, ¿no? O incluso el pensamiento, hablas a veces como de este pensamiento, o no sé si habla o da esa impresión, ¿no? Este pensamiento, este cuerpo como archipiélago, ¿no? Como si todo el rato el territorio y el cuerpo, y quizá, no sé, quizá incluso este cuerpo especialmente femenino, este pensamiento especialmente femenino, no lo sé, como si encontrara, ¿no es cierto?, como en esas aguas y en estos recovecos, un lugar como metafórico, no sé cómo ves tú la posibilidad de ese vínculo, ¿no? De esta poética del territorio, pero también hay una poética del cuerpo que está ahí funcionando. Claro, yo creo que una de las primeras cosas que tengo como presente desde muy niña es la asociación con todo lo femenino, todo el mundo de las mujeres,
con esto que les contaba, esta pura realidad de que quedaban solas en la isla y eran como las que hacían todo, las huertas, las que salían a mariscar, las que criaban a los hijos, su manera de entender el mundo, sus acciones, las relaciones que se establecían, todas están muy impregnadas de lo femenino. Y después mirar por la ventana y ver las lomas que son súper suaves, como ustedes han visto en fotografía, ¿cierto? Como tú bien dijiste, las sinuosidades, los canales que son siempre calmos, ¿no? Es decir, como, y además como esta asociación con el tema de lo maternal, no con la imposición de de una imagen tan conservadora, sino que de verdad sentir que hay un algo que te acoge, esas pequeñas ensenadas donde están construidos los pueblos, porque casi todos los pueblos están mirando hacia el mar, ¿cierto? Pero no al océano abierto. Si los chilotes le tienen mucho miedo a las corrientes y al mar abierto. Son en los canales interiores donde somos reyes, en los canales protegidos. Las islas tienen todo ese sentido de protección y el sentido de lo afectivo. Yo creo que fundamentalmente el sentido de lo afectivo es lo que hace que se me haya vuelto tan lleno de sentido esto de lo femenino, lo corpóreo y todo lo que tiene que ver con la afectividad como principio de entendimiento con el mundo y con los otros. Es decir, no sé, frase que trato de recordar ahora, por ejemplo, si vas a sacar luche de una piedra, el luche de un alga, ¿no? Que es que te pega. Si vas a sacar, tienes que dejar algo. A veces algunos dejaban una moneda o algo, pero sacar las cosas no vas y extraes, no vas y sacas, no vas y ocupas el espacio vital, no vas y buscas para tu propio beneficio solamente, sino que también tienes que retribuir de alguna manera a la naturaleza. Todo esa majamama hace que yo sienta, y ahora que estoy mayor, además, que he escrito mucho, el último libro que está en Misión Circular, se llama Veterano y tiene que ver con este enfrentamiento a una nueva etapa, que es la etapa de deterioro natural y normal de la vejez, que empieza, no es que yo crea que esté sumida en un acabamiento de nada, pero esas preguntas también me llevan otra vez al tema cultural de cómo se vive acá. No es tremendo acá ver el deterioro, a menos que sea doloroso. La muerte no es vista como algo terrorífico ni la ignoramos, todo lo contrario, es protagónica dentro de las vidas. Es decir, no hace nada todavía, todo el mundo está comentando que si la novena que le hacen al muerto, 9 noches rezando, y todos los años se le hacen celebraciones de nuevo a los muertos. No es que lleguen y terminen y desaparecieron para las familias. Entonces, la muerte en ese sentido sí es como una continuidad y vas a estar en los afectos de todo. Todavía es difícil que para uno sea un término y un final, ni la ves como un abismo en el que vas a caer. Entonces, claro, todo eso está relacionado con una manera muy corpórea de mirar el mundo. Bueno, no sé si te animas a leernos algo, sería, sería genial, sería muy bonito para poder como finalizar también esta entrevista. Unos textos que son ejercicios para vivir el confinamiento y que tienen que ver con casi todo lo que hablamos, es decir, cómo tener reservas de sentido volviendo hacia... Voy a leer unos 4 de esos fragmentos nomás porque son muchos. Ya, lo primero será armar un escapulario por cada habitante. Tendrá una hoja de ruda en el frente y la palabra clave cosida en el revés. Se colgará del cuello con tiras de lana colorada y no se sacará a la vista hasta que termine el año de la peste. Lo siguiente es volver a las cocinas, todos, a las fragancias y el hermoso paladar, a la lengua original,
Ahí está el niño y su hermana con el volcán de harina, poniendo la levadura, esperando que leude mientras la miran fijamente. Los hermanos no pelean y aprenden a hacer el pan. Por ningún motivo olvidar a los muertos. Sentarse con los niños de la casa alrededor de la mesa de la cocina y ponerse a elaborar flores enceradas para cuando se pueda ir otra vez a conversar con los que partieron. Unos cortarán pétalos de papel volantín, otros enderezarán alambre para los tallos. La madre calentará restos de esperma si tiene, le agregará velas de colores. Mientras todos trabajan, se irán acordando de los mayores, lo que hacían, cómo eran. Se hablará de ellos hasta que aparezcan y se sienten en el corro con sus cuerpos de aire. Se tomarán las flores desde el alambre y se sumergirán en la cera, se dejarán enfriar y se colocarán en el canasto que se ríe a boca abierta. Prepararse para cuando se pueda salir. Como después de un temporal, hay que ir a la playa y recoger lo que varó. Todos los locos, cochayuyos, piures que se soltaron con las furiosas arremetidas del mar. Recoger todos los restos que nos sirvan para el buen vivir. El porvenir nuestro está allá atrás y bien adentro. Eso. Qué bonito, encuentro que dialoga mucho con lo que hemos estado conversando, bastante circular también la, la entrevista, y ahí nos comentaba que hay una pregunta que hace Jorge Polanco sobre tus columnas sobre asuntos políticos en Chiloé y tu trabajo con el grupo Aumen. Sí, verdad que yo estoy escribiendo en Guión B, que es una página web, que ha sido un ejercicio súper bueno porque en realidad muchas de las cosas que he escrito en este lenguaje, que es como más de cronista, como mostrando cierto este ángulo en la realidad, muchos han partido de la molestia, de la rabia que me da que sea tan sesgada la mirada hacia nosotros. La que entregué ahora ayer nomás, me muestra, por ejemplo, que salió en la página editorial del Mercurio el domingo, no sé si la vieron, una caricatura que dice fin del confinamiento y aparece una ventana de una casa y aparecen un montón de ovejas saliendo, que está hecha, claro, por Coyhaique o por Aysén, pero es lo mismo, podría haber sido hecha acá, que es una mirada del centro como bien despreciativa hacia nosotros. Entonces, me dieron la oportunidad de escribir en ese medio y yo consideré que era bueno hacerlo desde nuestra noticia, desde nuestra realidad, con el mismo criterio un poco que estaba hablando hace un rato. Es decir, no idealizar lo que pasa acá. Nosotros somos parte del mundo y estamos viviendo la misma realidad, solo que con nuestras claves y con los temas y con las conversaciones, nuestras preocupaciones y poniendo también la importancia de lo que consideramos. Yo siempre hablo en plural porque intento representar en ese plano, en el guión B, sí, intento representar una mirada de más personas con las que converso acá. No solamente hablo de lo que yo veo ahí, como estamos viviendo en Chiloé este tema. Estoy participando de un fogón que se hace casi todos los viernes. Yo no fui por ustedes, no fui, pero un fogón que dura varias horas, que nos juntamos mucha gente de Chiloé a hablar sobre lo que está ocurriendo, sobre la pandemia, sobre la legislación, sobre los datos, sobre mucho de lo que han nutrido las columnas que hago para Guión B. Por eso nosotros, porque intento, como digo, dar una visión que es de comunidad, otra vez. Por eso la Daniela decía, circular, sí, estamos cada rato. Y no sé qué me preguntaba Polanco sobre el grupo Aumen, que yo, como digo, el Aumen lo conocí, yo trabajaba aquí en Ancún, no trabajaba. Yo era parte de un grupo que armó Mario Contreras Vega, que es un poeta chilote, que armó un grupo que se llamaba Chaicura.
Yo tenía 14, 15 años, Mario iba a mi casa a pedir permiso para que pudiera ir al taller, porque mi padre era muy estricto. Y yo iba al taller que él hacía en el centro de Ancud, y él tenía contacto con los Aumen. Entonces, de pronto, esa vía fue por la que conocí el taller, pero yo no fui nunca a una reunión ni nada de eso. Como digo, apenas me daban permiso para ir a las reuniones que en Ancud. Y después me los conocí, como decía, en Valdivia, cuando se formó el índice, ahí habían varios ex-Aumen. También fue interesante en ese tiempo, en esos años en que yo estuve en el Chaicura, que Carlos Trujillo, que era el director de Aumen, y Mario Contreras, ellos eran invitados a Santiago a veces, o a otros lugares, a ciudades más grandes, a lecturas o a encuentros literarios, y ellos fueron tan generosos que leían los trabajos nuestros. Y yo sé que leyeron varias veces en recitales poemas míos, y por eso en algunos círculos me empezaron a conocer. Esas cosas preciosas de la comunidad de Chiloé las viví desde el inicio de cuando empecé a escribir. Bueno, muchas gracias, Rosa Betty, por esta conversación tan circular y tan bonita. Sí, muchas gracias, Rosa Betty. Y también nuevamente darle las gracias a Gladys por haber organizado este espacio. Y nada, pues ojalá les haya gustado esta conversación. Cierto. Hasta pronto, ojalá nos volvamos a encontrar. Hasta pronto, sí. Hasta pronto. Muy bien.